Los números surgen con el propósito de describir características como la altura y la edad de una persona, o para describir propiedades físicas como la temperatura y la presión. De nuestra experiencia escolar, conocemos distintos números, y aunque no lo parezca, estos números tienen características que nos permiten separarlos. Pensemos que así como hemos separado a los perros en distintas razas en base a sus características, también vamos a distinguir a los números en base a sus características. La primer clase de números que estudiaremos son los números naturales. Los números naturales son aquellos números que me sirven para contar o enumerar objetos. Números tales como 2 y 137 son ejemplos de números naturales, ya que los puedo usar para contar el número de mascotas que tengo o para indicar mi turno en una fila. Por ejemplo, puedo decir que tengo 2 gatos o que mi turno es el 137. Es importante notar que no todos los números son naturales. Por ejemplo, las fracciones no son útiles cuando nuestro propósito es enumerar o contar. Fijémonos que no tiene sentido decir que soy el participante un medio o que tengo 3 medios de gatos. Así, las fracciones no son parte de los números naturales. Los números naturales los denotamos con la letra n y los escribimos entre llaves. Los puntos suspensivos indican que el conjunto continúa indefinidamente, es decir, siempre puedo agregar el número natural siguiente. En términos más intuitivos, decimos que el conjunto de los naturales es infinito. Ahora vamos a hacer un paréntesis para mencionar que, a su vez, los naturales están conformados por 3 clases de números: los números primos, los números compuestos y el número 1. Si el diagrama completo representa a todos los números naturales, entonces las divisiones indican la manera en la que se dividen los naturales. Como podemos ver, los números naturales se forman al unir a los números primos, compuestos y el número 1. Los números primos son el siguiente conjunto de números, y los números compuestos son el conjunto. Podemos comprobar fácilmente que a partir de los primos, compuestos y el número 1, podemos formar el conjunto de los números naturales simplemente juntándolos a todos en un mismo conjunto. De momento, dejaremos el estudio de los números primos y compuestos para más adelante, ya que es necesario introducir más conceptos para su estudio. Ahora que ya conocemos los números naturales, nos interesa introducir la noción de comparación de números. En nuestra vida cotidiana, es usual comparar características como la altura o la edad. Por ejemplo, si yo tengo 20 años y mi hermano tiene 25 años, entonces decimos que yo soy menor que mi hermano. Dado que utilizamos números para describir la edad, también debe de haber una forma matemática para describir la noción de comparación. Introduciremos la noción de comparación con el símbolo menor que. Así, la traducción al lenguaje matemático de la situación anterior quedaría diciendo que 20 es menor que 25. La siguiente clase de números que estudiaremos son los números enteros. Los números enteros son el conjunto de números que están formados por 3 clases de números: los números naturales, los inversos de los naturales y el cero. Los naturales ya los conocemos, por lo que solo resta introducir los inversos y el cero. Los inversos son números que surgen con el propósito de representar la deuda.
Por ejemplo, estos números se pueden utilizar para representar situaciones como la siguiente. La situación en la que yo le debo 5 pesos a mi hermano, la puedo representar con el inverso menos 5. Aquí se introduce el signo negativo para indicar la deuda. Entonces, en el caso que yo le deba dinero a alguna persona, puedo utilizar los negativos para representar esta situación. Por ejemplo, si yo le debo 137 pesos a mi hermano, esta situación la puedo representar con el número menos 137. De la misma forma, un número inverso se puede interpretar como una deuda. Por ejemplo, el número menos 7 indica que le debo 7 pesos a alguna persona. Los inversos se parecen a los números naturales, difiriendo solamente en el signo negativo que tienen los inversos. Los inversos están dados por el siguiente conjunto de números, donde los puntos suspensivos indican que la lista continúa indefinidamente, es decir, son también un conjunto infinito. Podemos ver el parecido de los números naturales y los inversos al ponerlos juntos, pero debemos ser conscientes que no son iguales. Los naturales se usan para contar y enumerar objetos, y los inversos se utilizan para representar la deuda. Así, los naturales y los inversos son diferentes porque el propósito de su uso es diferente. Ahora vamos a estudiar el número 0. El 0 surge con el propósito de representar la ausencia o neutralidad. Por ejemplo, para representar la situación en la que no tengo dinero, puedo usar el número 0. Ahora que ya conocemos los inversos y el 0, ya podemos introducir los números enteros. Los números enteros son el conjunto formado por la unión de los números naturales, los inversos y el 0. El conjunto de los números enteros está dado por el siguiente conjunto. Ahora que introducimos los números enteros, cabe preguntarse cómo compararlos. Ya sabemos cómo comparar los números naturales, por lo que solo restaría ver cómo comparar los inversos, los naturales con el 0, los inversos con el 0 y, por último, los naturales con los inversos. Primero, veamos cómo comparar los inversos. Para ver la forma en la que compararemos los inversos, analicemos la siguiente situación. Si yo le debo 60 pesos al banco y mi hermano le debe 90 pesos al banco, ¿cómo sería la comparación de esta situación? En este caso, mi hermano le debe más dinero al banco que yo. La situación más favorable para nosotros es deber lo menos posible al banco. Entonces, deber 60 pesos es más favorable para nosotros que deber 90 pesos. Este hecho lo representaremos matemáticamente diciendo que menos 90 es menor que menos 60. En este caso, el símbolo menor que siempre apunta a la situación más favorable. Es más favorable para cualquier persona deber la menor cantidad de dinero posible. Por ejemplo, ¿cómo quedaría la comparación de los números menos 137 y menos 77? Estos dos números representan una deuda, y la menor de estas dos deudas es la de 77, la cual es más favorable para nosotros, por lo que la comparación quedaría diciendo que menos 137 es menor que menos 77. Prosigamos ahora con la comparación de los naturales con el 0. Analicemos la siguiente situación. Si yo tengo 66 pesos y mi hermano tiene 0 pesos, ¿qué situación es la más favorable? ¿La mía o la de mi hermano? Para nosotros, la situación más favorable es la de tener la mayor cantidad de dinero.
por lo que en este caso mi situación es la más favorable. Por tanto, la comparación quedaría diciendo que 0 es menor que 66. Así, con esta interpretación, nos podemos dar cuenta fácilmente que el 0 es menor que cualquier número natural. Ahora veamos cómo es la comparación de los inversos con el número 0. Para ello, analicemos la siguiente situación. Si yo no tengo dinero y mi hermano debe 7 pesos, ¿cómo sería la comparación de esta situación? En este caso, la situación más favorable es no tener dinero, por lo que la comparación quedaría diciendo que menos 7 es menor que 0. Por último, ¿cómo sería la comparación entre los inversos y los naturales? Analicemos la siguiente situación. Yo tengo 137 pesos y mi hermano le debe al banco 50 pesos. En este caso, la situación más favorable es tener 137 pesos, por lo que la comparación quedaría diciendo que menos 50 es menor que 137.